Ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, como les decía, el tema del día de hoy va a ser introducción a la relación huésped-parásito. Y pues, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy? Primero vamos a iniciar con unos pequeños conceptos acerca de propiamente microbiología y parasitología médicas. Después empezaremos con la importancia de las enfermedades infecciosas, características de los agentes, de cada uno de los agentes infecciosos. No profundizaremos tanto en esta parte, ya que por eso en cada uno de los bloques le dedicaremos sumo tiempo a cada uno de ellos. Después pasaremos a las características de las relaciones interespecíficas de los seres vivos, después a los factores de la relación huésped-parásito, hablaremos un poco de la microbiota, de los postulados de Koch y de la etiología de ciertas enfermedades infecciosas, de diversos mecanismos de transmisión, de las vías de eliminación y diseminación, del control de las infecciones y finalmente de las generalidades de los factores de virulencia y la patogenicidad de ciertos microorganismos. Entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a comenzar. Antes que nada, hay que definir lo que es la microbiología y la parasitología. Esta es una ciencia que va a estudiar a los diferentes microorganismos causantes de diferentes enfermedades infecciosas. Entre los microorganismos que nosotros vamos a estudiar, tenemos a los priones, que estos son más que nada van a estar incluidos en el campo de los virus. Tenemos a los virus, a las bacterias, a los hongos y a los parásitos. Cada uno de ellos va a tener cierta complejidad. Cada uno de ellos nos va a causar enfermedades diferentes. Por lo tanto, es vital que nosotros entendamos la importancia de cada uno. Hablando de unos conceptos básicos, comenzaremos con el concepto de infección. La infección propiamente dicha es la multiplicación de un microorganismo dentro de un hospedador. Sin embargo, esta multiplicación de estos microorganismos no siempre es evidente de forma clínica. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo tengo ahorita coronavirus. Coronavirus puede estar replicándose dentro de mí, sin embargo, puedo yo no tener alguna manifestación clínica. Y es por eso que tenemos este tipo de infecciones subclínicas o tenemos pacientes asintomáticos. ¿Sí quedó claro eso? Ok, entonces, la infección es simplemente eso, la multiplicación del microorganismo. Por otra parte, la enfermedad es básicamente este daño ya clínicamente manifiesto. Es decir, retomemos el ejemplo del coronavirus. Yo ya tengo coronavirus, se está replicando dentro de mí, sin embargo, puedo yo tener una infección subclínica en la cual yo no tengo ninguna sintomatología o en todo caso puedo yo tener esta sintomatología de que me empieza a doler mucho la cabeza, me duele todo el cuerpo, tengo anosmia, tengo ageusia. Y básicamente esto ya compone como tal la enfermedad. ¿Sí me di a entender? Ok. Entonces, las siguientes tres definiciones, básicamente ustedes ya las conocen porque las vieron en primer año. Sin embargo, no está de más el recalcarlas un poco. Tenemos a lo que es un signo. Un signo es la parte objetiva que nosotros podemos identificar, perdón, tanto en el interrogatorio como en el examen físico. Es decir, yo puedo ver que mi paciente tiene una lesión, puedo ver que mi paciente tiene fiebre, o en todo caso, independientemente de si lo identificamos ya sea en el interrogatorio o en exploración física, puedo yo hacer algún estudio del laboratorio o de gabinete que me pueda permitir identificar a este signo. Es decir, yo voy a identificar en una biometría hemática si mi paciente tiene anemia. Voy a identificar en una química sanguínea si mi paciente tiene hiperglucemia. Es decir, van a ser aquellos elementos que yo puedo identificar en el paciente, pero que yo puedo corroborarlos. ¿Por qué? Porque es un elemento objetivo que yo voy a poder ver. Por otra parte, el síntoma es algo un poco más subjetivo, es decir, es algo que el paciente nos va a referir, nos va a decir que él está teniendo. Por ejemplo, un paciente nos va a llegar y nos va a decir, doctor, es que me duele mucho la cabeza. Doctor, es que pues me siento muy cansado. Sin embargo, yo no puedo ver propiamente si al paciente le duele o no la cabeza. Puedo ver que el paciente tiene una fase de dolor, puedo ver que el paciente está sintiendo dolor. Sin embargo, yo no estoy viendo que el paciente propiamente tenga este dolor de cabeza. No sé si hice bien la diferencia. ¿Sí entendieron bien esa parte? Ok.
Y bueno, ya propiamente un síndrome, pues es las conjunciones tanto de un signo como de un síntoma, y a partir de nosotros, de la identificación de los diversos síndromes, nosotros podemos dar pues la pauta para un diagnóstico de una patología en especial. Pasemos a la siguiente. Hablaremos entonces de la historia natural de la enfermedad. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Pues va a ser esta conjunción de periodos que nos van a ir abarcando desde un periodo en el que yo apenas estoy comenzando con la enfermedad hasta un periodo en el que yo ya me recuperé totalmente de ella. En este lapso de tiempo voy a englobar diversos periodos. El primero de ellos es el periodo de incubación, que se refiere básicamente al tiempo en el cual yo me expuse al microorganismo y después yo tuve los primeros síntomas de la enfermedad que me causa este microorganismo. Nuevamente retomamos el ejemplo del coronavirus. Yo salí a la calle, me contagié de coronavirus, entonces mi periodo de incubación va a ser hasta que yo empiece a experimentar fiebre, cefalea o algún otro malestar. Es decir, este tiempo en el que yo salí y me empecé a sentir mal es el periodo de incubación. Por otra parte, tenemos al pródromo o periodo prodrómico. Este básicamente, ¿a qué se refiere? Este es el malestar que nos va a preceder a una enfermedad y que nos va a anunciar básicamente el inicio de una enfermedad. En este caso, aquí retomaremos un ejemplo de la gripa. ¿Qué pasa con la gripa? En la gripa nosotros, antes de que propiamente nos enfermemos y tengamos todos estos estornudos y la tos y lo que ustedes gusten y manden, nosotros nos empezamos a sentir mal, nos empiezan a doler las articulaciones, nos empieza a doler la espalda, nos empieza a doler la cabeza. Entonces, estos síntomas en el cual yo empiezo a decir, es que me siento mal, esto es lo que se le conoce como pródromo. Por otra parte, el periodo de estado o periodo clínico es en el momento en el cual aparecen completamente todos los signos y síntomas específicos de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, yo tengo una infección estomacal. Entonces, en el periodo de estado clínico es cuando yo ya tengo diarrea, me duele mucho el estómago, tengo cólicos. Es decir, cuando yo ya tengo los síntomas y signos característicos de la enfermedad de la cual pues estoy padeciendo. Por otra parte, el periodo de convalecencia es el periodo de recuperación gradual en el que yo voy a empezar a sentirme poco a poco mejor. Es decir, retomemos ahora el ejemplo de la gripa, que es el que les puse en un inicio. Yo en una gripa me empiezo a sentir mal. Después ya comencé propiamente con el catarro, los estornudos, ya no me quiero levantar en mi cama, me siento completamente mal. Pero en el mejor de los casos, dentro de una semana, ya me voy a sentir mucho mejor. Entonces, este periodo en el cual yo me comencé a sentir mal, pero después ya como que digo, es que hoy ya no me duele la cabeza, hoy ya no me duelen las articulaciones, hoy ya quiero hacer más cosas, pues ese periodo de convalecencia en el cual poco a poco yo me voy a empezar a sentir mejor. Por otra parte, en una recaída es aquella en la que, si por ejemplo yo no me cuido saliendo de esta gripa, pues claramente me voy a volver a enfermar. Entonces, una recaída se define como la reaparición de una enfermedad o propiamente de su sintomatología tras este periodo en el cual yo ya me mejoré de ella. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? ¿No? No. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a hablar entonces de los conceptos que nos engloban a una enfermedad. Tenemos a una enfermedad aguda como aquella que ya tiene un inicio y un fin claramente definidos. Es decir, en el ejemplo de la gripa, yo sé que una gripa me va a durar a lo mucho una semana, semana y media. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, si hoy me enfermé de gripa, quizá para el miércoles de la siguiente semana yo ya me sienta mucho mejor y ya no tenga nada. ¿Pero por qué? Porque yo ya sé más o menos cuánto me va a durar y que si yo tengo algún tratamiento o me cuido, pues claramente voy a mejorar de ella. Entonces, esto es básicamente lo que es una enfermedad aguda. Una enfermedad que yo ya sé que va a tener un inicio y un fin claramente definidos, que por lo tanto aquí su contraparte sería una enfermedad crónica en la cual son enfermedades de larga duración. Aquí el ejemplo más clásico es la diabetes o la hipertensión. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, por ejemplo, hoy a mí me diagnostican diabetes. Ok, voy a tener un tratamiento, voy a tratar de mejorar ciertas cosas en mi vida para tratar de llevar una vida mucho mejor y que la enfermedad no tenga alguna otra repercusión en otro órgano mío. Sin embargo, yo sé que de esta enfermedad no me voy a curar nunca de ella.
Entonces, este tipo de enfermedades son enfermedades crónicas, enfermedades que van a tener una progresión lenta y que no van a tener un periodo determinado. Por otra parte, una enfermedad latente es aquella que va a estar presente en nosotros, sin embargo, no va a estar activa y por lo tanto no nos va a causar síntomas. ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo más clásico de una enfermedad latente es el VIH o es el virus de varicela zóster. Retomemos el ejemplo de la varicela zóster. Yo soy pequeña, me dio varicela, me dan tratamiento, me curo de varicela. Sin embargo, llega un punto, tengo 40 años después, en el cual me voy a someter a una cirugía, por ejemplo, para un trasplante renal, para un trasplante de médula ósea, yo que es el trasplante que ustedes gusten. Entonces voy a tratar de disminuir en este caso mi sistema inmunológico para que no rechace el trasplante. Entonces, como yo bajé mis defensas en este caso, voy a favorecer que la enfermedad que yo tenía latente ahora sí se exprese. Pero como tal, este periodo antes del trasplante y después de que yo me curé de la varicela es el periodo de enfermedad latente. ¿Por qué? Porque el virus siempre estuvo ahí, sin embargo, no me causó ninguna molestia dentro de esos 40 años que yo les puse de ejemplo. Por otra parte, una enfermedad sistémica, así como su nombre lo dice, va a ser aquella que nos afecta a todo el cuerpo. Una enfermedad primaria va a ser aquella que no va a estar relacionada con ninguna otra afección previamente experimentada. Con esta me refiero a una infección. En una infección yo sé que me voy a contagiar de gripa si estoy cerca de alguien que tiene gripa. Sin embargo, una gripa no se va a derivar en mí a partir de que, por ejemplo, yo ahí me haya cortado o alguna cosa así. Es decir, aquí la gripa fue completamente independiente a una u otra afección que yo haya tenido antes de esto, que es todo lo contrario a la enfermedad secundaria. ¿Por qué? Porque la enfermedad secundaria van a ser aquellas que se deriven a partir de otra enfermedad. En este caso puede ser un paciente con cirrosis. Un paciente con cirrosis pues nos puede desencadenar alguna encefalopatía o nos puede desencadenar algún problema respecto a trastornos de la coagulación. Pero en este caso, tanto los trastornos de la coagulación como la encefalopatía van a ser secundarios al daño que yo ya tengo en mi hígado. Entonces, yo puedo decir que a partir de este daño me desencadenaron dos enfermedades más. Entonces, en este caso, estas dos enfermedades que se desencadenaron son enfermedades secundarias. ¿Tienen alguna duda con esto? No. Ok. Vamos a seguir con morbilidad, mortalidad y oportunismo. La morbilidad va a ser una presentación de la enfermedad así per se, es decir, son las manifestaciones clínicas, los signos y síntomas de una enfermedad. Nosotros también podemos hacer referencia a la morbilidad como la proporción de una enfermedad en una población. Por otra parte, la mortalidad va a ser la tasa de muertes o el número de defunciones de un cierto grupo de personas en un determinado periodo. Es decir, yo, por ejemplo, en el año 2020 tuve una tasa de mortalidad de coronavirus de un 12%. Entonces, tengo que hacer ciertos cálculos para decir de mi población total, cuántas personas murieron en este año y a partir de aquí yo saco proporciones. Esto es básicamente la mortalidad. Por otra parte, el oportunismo va a ser la capacidad de producir una enfermedad, en este caso puede ser una, porque la cantidad del inóculo, que es la cantidad del microorganismo, sea suficiente al grado de que me rebase a las propias funciones de mi sistema inmunológico, o en todo caso que yo tenga alguna desventaja, principalmente inmunológica, que propicie que este microorganismo me afecte. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿por qué es importante estudiar las enfermedades infecciosas? Si bien las enfermedades infecciosas son comunes en todo el mundo, el que nosotros podamos entender las características de cada microorganismo, las enfermedades que nos causa, el por qué no las causa, los factores que las desencadenan, nos permite tener un amplio conocimiento de las formas en las cuales nosotros podemos tratar a cada uno de nuestros pacientes, así como también saber cuáles van a ser las formas de curarlas. Como les decía, las enfermedades infecciosas son muy frecuentes, pueden ser muy graves e incluso causarnos la muerte. Sin embargo, el que nosotros las estudiemos y que realmente la microbiología no es una ciencia nueva, sino que es una ciencia que ya tiene varios siglos de antigüedad, nos ha permitido determinar
que podemos hacer un fácil diagnóstico de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque hay muchas de ellas que los cuadros clínicos son tan clásicos que nosotros con el simple hecho de ver a un paciente podemos decir, ah, tiene tal cosa, o no, es mejor esto. Entonces, nosotros podemos diagnosticarlas muy, muy, muy fácil. Entonces, tanto su estudio como su diagnóstico pues nos ha permitido a lo largo del tiempo pues brindarles un tratamiento adecuado. Por otra parte, el estudiarlas también nos ha permitido saber que son enfermedades altamente prevenibles. ¿Por qué? Porque nosotros en el momento del estudio hemos determinado cuáles han sido los factores por los cuales yo me puedo infectar más de la gripe, de varicela o de la bacteria, parásito, el que ustedes quieran. Entonces yo, como sociedad, voy a tratar de favorecer ciertas medidas de salud pública o en su defecto voy a favorecer en este caso a la ciencia para que nos desarrolle ciertas medidas de protección, que en este caso el ejemplo más clásico son las vacunas, para que nosotros, tanto con estas medidas de salud pública junto con las vacunas, podamos prevenirlas en una alta cantidad de la población. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las enfermedades infecciosas tienen altas consecuencias tanto sociales como económicas. También hay que entender que las enfermedades infecciosas, la gran mayoría de ellas van a ser transmitidas tanto por alimentos, por agua contaminada, por fomites, que son, por ejemplo, mi celular que haya estado en contacto con alguien que haya tenido coronavirus y esta persona tosió, estornudó, lo que sea, mi teléfono ahora es un fomite en el cual si yo lo vuelvo a tocar y no me lavo las manos, pues claramente tengo una alta probabilidad de contagiar. Puede ser también por contacto directo, en este caso puede ser que yo con las personas con las que vivo, estas personas estén enfermas y claramente por estar yo en contacto pues muy constante con ellas, pues me pueda contaminar. También puede ser a partir de la sangre, en este caso puede ser por transfusiones o por alguna picadura, en este caso son clásicas las picaduras de mosquito, o en su defecto por secreciones. Aquí me refiero con secreciones a secreciones respiratorias, secreciones gastrointestinales, secreciones genitales, o también bueno, nos podemos contagiar a partir de vectores. En este caso, los vectores son los insectos. Hay diferentes enfermedades infecciosas que podemos contraer a partir de nuestro contacto con ciertos insectos. Puede ser con chinches, con los piojos, con las moscas, con los mosquitos. En fin, hay un sinnúmero de enfermedades infecciosas las cuales podemos contraer a partir de estos. También una de las grandes importancias de las enfermedades infecciosas son los factores predisponentes, tanto del huésped como del microorganismo. En este caso, este punto lo hablaremos un poco más tarde. Aquí hay que hacer una gran diferencia entre lo que es una infección exógena y una infección endógena. Una infección exógena es propiamente una infección que yo contraje del medio ambiente, es decir, tomamos otra vez el ejemplo del coronavirus. Yo salgo y afuera hay mucha gente contaminada, gente que no se está cuidando, entonces si yo salgo y me quedo mucho en contacto con ellos, quizá yo me pueda contagiar en este caso de coronavirus. ¿Pero por qué? Porque el coronavirus está allá afuera, sus secreciones ya estuvieron en el aire y por lo tanto nosotros también respiramos ese aire y es así como yo me contagio. Que esto tiene un gran contraste con lo que es una infección endógena, que básicamente estas son a partir de la microbiota y de la diseminación de algún microorganismo que haya vencido en este caso a esta que es una de nuestras barreras más importantes que tenemos en el cuerpo. ¿Tienen alguna duda con esto? Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar un poco de las características generales de cada uno de los microorganismos. En este caso hablaremos, bueno, vamos a verlos de menor complejidad a mayor complejidad. Los microorganismos menos complejos que existen son los virus, porque además de ser los menos complejos, son los más pequeños. Estas van a ser realmente partículas infecciosas de un tamaño muy, muy, muy pequeño. Imagínense qué tan pequeños son que ni siquiera los podemos ver con microscopía óptica. Debemos de hacer uso de microscopía especial para lograr verlos, aunque sea un esbozo de ellos. Este tipo de microorganismos van a contener tanto ácido desoxirribonucleico o ribonucleico. Sin embargo, nunca van a tener ambos. En este grupo de microorganismos nosotros podemos incluir a los priones, que los priones básicamente son otro mundo porque son proteínas.
Sin embargo, también se estudian como parte de virus, aunque no son plenamente virus. Los virus, a diferencia de cualquier otro microorganismo, son parásitos verdaderos. ¿Por qué? Porque este tipo de entes biológicas van a requerir de la maquinaria celular para que ellos nos puedan hacer un daño. ¿A qué me refiero con esto? Un virus no va a tener ningún organelo, no va a tener absolutamente nada que le permita ni una supervivencia ni una reproducción por sí solo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este necesita de introducirse a una de nuestras células para que se pueda apropiar de esa maquinaria celular que nosotros tenemos, se mete al núcleo, hace mil y un cosas dentro de la célula y es así como nos puede causar daño. Entonces, las manifestaciones clínicas que nosotros tengamos en una infección vírica van a ser dependientes de las células a las que nos infecten, así como de la respuesta inmunológica secundaria que se desencadene a la propia infección de este virus. Por otra parte, las bacterias, que sería el siguiente organismo respecto a la complejidad después de los virus, van a ser organismos procariotas. Estos técnicamente pues van a tener una estructura simple, van a ser unicelulares, van a ser muy sencillos, solamente tienen una pared celular, que es la única que les da la complejidad necesaria, porque realmente no tienen ni membrana nuclear, no tienen organelos. Estos, a diferencia de los virus que requieren de nuestra maquinaria celular para reproducirse, estos se van a reproducir mediante una reproducción asexual. Como les decía, la complejidad va a estar dada a partir de la pared celular. ¿Por qué? Como lo veremos en la clase del jueves, la pared celular de una bacteria está compuesta por proteoglucanos, por la propia membrana fosfolipídica. Sin embargo, el que tenga una capa o que tenga otra es lo que le va a dar la característica a si es una bacteria gram positiva o es una bacteria gram negativa. Las bacterias, más que cualquier otro microorganismo de los que vamos a hablar, estos tienen una amplia repercusión en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en una relación tan íntima con ellos, a grado de que están en la microbiota, que pues es una relación que se ha establecido durante muchos años, que tanto los ha favorecido a ellos como nos ha favorecido a nosotros. Sin embargo, nosotros a partir de ellas podemos llegar a tener una infección, así como también las podemos contraer pues del resto del ambiente, al igual que los virus. En este caso, las bacterias las podemos encontrar en el suelo, en algunos alimentos, entre otros. Como les decía, la enfermedad por parte de las bacterias va a estar dada a partir de diversos factores de patogenicidad, que en este caso pueden ser toxinas o propiamente por una invasión tisular o celular. En el caso de los hongos, estos ya son estructuras pues un poquito más complejas. Son organismos eucariotas. Estos, a diferencia de los dos microorganismos anteriores, ya tienen un núcleo definido, mitocondrias, aparato de Golgi y retículo endoplásmico. Estos en la naturaleza los podemos encontrar en dos formas. Lo podemos encontrar en una forma unicelular, que es clásicamente una levadura, y estas van a caracterizarse por tener una replicación asexual, y también los podemos encontrar en una forma pluricelular o también conocida como forma filamentosa, que aquí son las hifas, que después van a ver que son como si fueran pequeños tabiquitos pegados en ciertas ramificaciones. Esta forma pluricelular, a diferencia de la unicelular, se puede replicar tanto de forma sexual como asexual. Sin embargo, los hongos llegan a ser tan complejos que hay ciertos hongos en la naturaleza que se pueden presentar en ambas formas, tanto en una forma unicelular como en una forma pluricelular. Y a este tipo de hongos se le conoce como hongos dimórficos. Finalmente, los microorganismos más complejos que existen son los parásitos. También son organismos eucariotas, sin embargo, los vamos a dividir en dos grandes grupos, en los grupos de los protozoarios y en los grupos de los helmintos. En los helmintos englobamos a tres tipos de parásitos, a los céstodos, a los tremátodos y propiamente a los helmintos. Este tipo de microorganismos van a tener ciertos tamaños, bueno, van a ser muy diferentes sus tamaños. En este caso pueden abarcarnos tanto de micras a metros. Los ejemplos más clásicos aquí sería, por ejemplo, Giardia lamblia, que es un microorganismo realmente muy pequeño. Y aquí tenemos a Taenia solium, que es un parásito, el cual nos puede llegar a medir hasta entre 7 u 8 metros.
Y bueno, los parásitos también se van a caracterizar por tener ciclos vitales complejos. Es decir, muchos de ellos necesitan de un huésped intermediario, es decir, necesitan de otro organismo antes de nosotros, en el cual van a llevar una parte de su ciclo de vida para que después, a partir de el contacto que nosotros tengamos con este huésped intermediario, que puede ser un gato, un perro, un caballo, o propiamente la tierra, nosotros nos podamos infectar a partir de estos. Entonces, aquí realmente los ciclos vitales de los parásitos son muy, muy, muy complejos. ¿Tienen una duda hasta aquí? Ok. Ahora hablaremos un poco de las relaciones entre los seres vivos. A mí se me hizo un poco prudente, antes de comenzar a hablar de esto, de recordar lo que es una población y una comunidad. Una población va a ser un conjunto de individuos que van a vivir dentro de un determinado espacio territorial. Y entonces la conjunción de ciertas poblaciones nos van a formar diferentes comunidades. El que tengamos a diferentes individuos de diferentes especies viviendo en el mismo espacio, esto va a propiciar que estos individuos traten de establecer diferentes relaciones entre sí mismos y entre las diferentes especies que existen en este espacio. ¿Para qué? Para que puedan hacer sus funciones. Entonces, para esto tenemos dos tipos de relaciones, una relación interespecífica y una relación intraespecífica. Por la parte de la relación interespecífica, esta es la que se va a llevar a cabo dentro de individuos que van de diferentes especies dentro de una sola comunidad, que es muy diferente a aquella que es una relación intraespecífica. ¿Por qué? Porque la relación intraespecífica es aquella que se va a llevar a cabo entre individuos de una sola especie. Por ejemplo, en la relación intraespecífica es la relación que nosotros llevamos con nuestros amigos, con nuestra familia, mientras que la relación interespecífica es aquella que se va a llevar entre nosotros y la microbiota. Hay que entender también lo que es la simbiosis. La simbiosis es, bueno, se define como la relación entre dos organismos de diferentes especies, los cuales van a compartir gran parte del ciclo de vida de ambos y también van a llegar a un punto en el cual se van a beneficiar el uno al otro. Sin embargo, hay diferentes tipos de simbiosis. Entre ellos tenemos a la foresis, en la cual básicamente uno de estos organismos que están en la relación solamente usa al otro como su medio de transporte. No lo afecta, no le causa absolutamente ningún daño, solamente lo usa para transportarse en él. Por otra parte, el comensalismo. Aquí tenemos nuevamente a los dos individuos. Uno de ellos va a vivir en el hospedero, que por ejemplo podemos ser nosotros el hospedero, y qué es lo que va a obtener en este caso, pues quien habite dentro de nosotros va a obtener pues una casa, va a obtener alimento, va a obtener mil y un beneficios metabólicos, pero este no nos va a causar ningún daño. Y aquí otro ejemplo de comensalismo, en este caso tenemos a la ballena y en este caso es un crustáceo, el cual el crustáceo va a unirse en este caso a la ballena le va a proveer ciertos alimentos, le va a proveer protección, pero no le va a causar ningún daño. Esto es muy diferente de lo que es el parasitismo. El parasitismo nuevamente es la relación entre dos individuos, sin embargo, aquí el comensal va a obtener de lo que sería el anfitrión o el huésped algo metabólico, es decir, de él va a obtener su alimento, nuevamente va a obtener protección, sin embargo, aquí sí le va a causar daño. Aquí un ejemplo que podemos tomar son las chinches y los perros. La chinche se va a alimentar, en este caso, de la sangre del perro y le puede causar algún daño al perrito, sin embargo, pues la chinche va a vivir ahí feliz por siempre en el perrito. Finalmente, en el mutualismo, que es como la relación más benéfica para todos, es aquella en la cual tanto el huésped como el comensal resultan beneficiados. Y aquí el ejemplo más clásico es la anémona y el pez payaso. Sin embargo, también hay que entender qué factores van a ser determinantes en esta relación. Respecto a los factores del huésped, nosotros tenemos diferentes barreras. Tenemos barreras físicas, barreras químicas, barreras metabólicas, barreras de todo tipo.
Entonces, el que nosotros nos protejamos de alguna infección va a ser a partir de que tengamos estas barreras íntegras, que no estén dañadas, que no tengan alguna anomalía. ¿Por qué? Porque en estas barreras nosotros tenemos tanto células como moléculas inmunitarias que nos van a permitir la protección ante estos microorganismos. Entonces, tanto los factores del huésped, aquí serían las barreras, y la respuesta inmunitaria, que son las que nos van a proteger de cualquier infección del microorganismo que ustedes quieran. Respecto a los factores del microorganismo, aquí hay que entrar un poco respecto a los factores de patogenicidad, es decir, qué herramientas va a tener el microorganismo para que nos pueda infectar a nosotros. El microorganismo puede tener fimbrias, puede tener pilis, puede tener toxinas, puede tener como dientecitos que nos van a morder, puede tener mil y una herramientas que propician la infección en nosotros. El microorganismo también debe de ser apto para resistir, en este caso, a las barreras propias del huésped que le impidan, bueno, la infección a nuestro cuerpo. Entonces, el microorganismo debe de ser capaz de evadir estas barreras o en todo caso de destruirlas y que éste sea mucho más competente que nuestro sistema inmunológico para que pueda causar una enfermedad en nosotros. Así como también el microorganismo debe de ser lo suficientemente apto para asegurar su reproducción y así que asegure que de verdad nos va a infectar. Finalmente, pero no menos importante, tenemos a los factores del ambiente. Aquí tenemos a los factores respecto a una mala higiene, a medidas de contaminación o en todo caso alguna medida de salud pública que no se esté cumpliendo y que nos esté favoreciendo a nosotros una infección. ¿Tienen una duda? ¿No? Ok. Bueno, ahora hablaremos un poco de la microbiota. Si ustedes bien saben, los humanos realmente viven en un entorno estéril en el útero, nada les pasa, nada los molesta, son felices ahí en el líquido amniótico. Sin embargo, al momento del parto, los bebés quedan expuestos a mil y un microorganismos, tanto del entorno materno como del entorno del ambiente. Es decir, el bebé cuando pasa por el canal de parto, se puede contagiar de alguna enfermedad que tenga la madre o incluso cuando sale y ya lo tiene en brazos del doctor, se puede contagiar de mil y un cosas. Entonces, al momento de que el feto está expuesto al mundo exterior, empieza a adquirir ciertas bacterias, virus o parásitos del propio ambiente. El que nosotros a lo largo de toda nuestra infancia, de nuestra adolescencia, cuando jugamos en la tierra, jugamos en la arena, comemos algo que se nos cayó al suelo, vamos adquiriendo ciertos microorganismos, los cuales poco a poco van a ir desarrollando comunidades. Estas comunidades van a ser características de estar en mucosas, es decir, van a estar en la mucosa respiratoria, en la mucosa oral, en la mucosa gastrointestinal, en la mucosa urinaria. Y llega un punto, o bueno, han evolucionado tanto de forma que este tipo de microorganismos han aprendido a vivir con nosotros y nosotros hemos aprendido a vivir con ellos. Porque llega un punto en el que se supone que nuestro sistema inmunológico está hecho para destruir todo aquello que sea ajeno a nosotros. Sin embargo, ustedes se preguntarán, ¿por qué no destruye la microbiota si al fin y al cabo es algo extraño en nuestro cuerpo? Nosotros hemos aprendido a vivir con ellos al grado de que al momento que entran estas comunidades en contacto con nosotros, se desencadenan ciertos mecanismos inmunológicos de tolerancia para permitir el crecimiento de estos microorganismos en nuestro cuerpo. Y así estos nos aseguren una cierta ayuda a diferentes funciones nuestras. Ellos pueden intervenir en funciones metabólicas, en funciones inmunitarias, pueden tener repercusión incluso en nuestra salud. Es decir, aquí el ejemplo clásico que podríamos hablar de la microbiota es, nosotros tenemos una microbiota en nuestro sistema gastrointestinal. Sin embargo, yo me enfermé de las vías respiratorias y tomé muchos antibióticos de amplio espectro. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tomo estos medicamentos, pero tomo el tratamiento mucho más de lo debido. El punto es que termino con esta microbiota, la termino acabando por completo. Bueno, el que yo acabe con esta microbiota me puede hacer susceptible a que yo contraiga otra infección pues un poco más severa. ¿Por qué? Porque estas bacterias al fin y al cabo, a pesar de que estaban ahí, pues me protegían de algo. Entonces, cuando yo las pierdo a ellas, yo soy susceptible a mil y una infecciones. Entonces, es por eso que la microbiota tiene un rol muy importante en la salud de cada uno de nosotros. ¿Tienen una duda? Yo,
Bueno, entonces, en pocas palabras, la microbiota podría ser como una relación de mutualismo. Ah, sí, justamente. Es una relación de mutualismo. ¿Por qué? Porque ellas se van a beneficiar. Imagina que nuestro intestino es como su casita. Entonces, pues ellas se van a proteger ahí, pues, del ambiente exterior en el cual quizá ellas no puedan llegar a sobrevivir. Ellas van a obtener alimento. ¿Por qué? Porque ellas nos pueden ayudar a fermentar ciertos carbohidratos. Ellas se comen los desechos de la comida. Entonces, al fin y al cabo, tienen un alimento asegurado. Pero ¿qué es lo que nosotros obtenemos de ella? Nosotros obtenemos protección, que nos ayuden con estas funciones metabólicas y un sinfín de funciones más. No sé si aclaré tu duda. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. Respecto a la microbiota, también hay que entender lo que es el microbioma. Como recordarán en sus clases de bioquímica, seguramente habrán visto todo aquello de lo que fue el proyecto del genoma humano. Si recordarán, en ese proyecto, pues se secuenció todo el genoma que nosotros teníamos. Sin embargo, algo muy peculiar pasó cuando pues descubrieron toda esta secuenciación. Y fue básicamente que nuestro gen no era enteramente nuestro, sino que en esta secuenciación se encontraron ciertos fragmentos de genomas microbianos. Y es por eso que incluso también podríamos llegar a decir que nosotros no somos, pues, bueno, prácticamente no somos completamente nosotros. ¿Por qué? Porque hay microorganismos viviendo dentro de nosotros y estos al fin y al cabo, pues, se han adaptado completamente a nuestro cuerpo, tanto que ya tenemos su genoma en nuestro genoma. Entonces, el microbioma podemos definirlo como todos estos genomas microbianos que van a estar presentes en las diferentes comunidades de nuestro organismo. Tenemos un microbioma nuclear, que es básicamente el microbioma o los microorganismos que vamos a compartir casi todos los seres humanos. Es decir, hay ciertas especies que son constantes en nosotros, es decir, lo tengo yo, lo tienen mis padres, lo tienen mis abuelos, lo tienen mis hermanos, entre otros. Y también tenemos un microbioma secundario, que es el que yo voy a ir adquiriendo respecto a las actividades que yo voy haciendo. Es decir, si yo acostumbro a comer en la calle, pues seguramente voy a tener alguna que otra amiba ahí adentro o alguna otra bacteria que quizá mi prima que ella cuida mucho su alimentación, ella no va a tener porque ella no está expuesta a este tipo de estímulos. Y como les decía, la microbiota, o válgamente decida, conocida como una flora normal, va a ser la comunidad específica de microorganismos nucleares y secundarios. Nuevamente aquí sería nuclear porque esta la tendríamos casi todos los seres humanos, pero también secundaria, que esta va a depender de cada uno de los factores a los que nosotros nos expongamos. Y esta, como les decía, van a estar en lugares estratégicos del organismo, clásicamente en las mucosas. Van a tener funciones específicas, que eran las que les mencionaba, nos van a proteger, tienen funciones metabólicas, tienen funciones incluso inmunológicas. Y esto, bueno, la composición como tal de la microbiota va a depender de ciertos factores del huésped. Es decir, si yo acostumbro comer mucho en la calle, que si yo a cualquier síntoma yo me automedico, va a cambiar mucho mi microbiota, la limpieza que yo tenga, mil y un factores van a intervenir respecto a qué especies voy a tener yo en mi microbiota. Como les decía, la microbiota va a estar presente clásicamente en las mucosas. Sin embargo, todo nuestro cuerpo está cubierto de microorganismos y estos microorganismos van a depender mucho de la superficie en la que estos se encuentren. Es decir, en la piel yo voy a tener una microbiota específica. Generalmente la piel está compuesta por estafilococos o algunas bacterias del género de Propionibacterium. En el tracto gastrointestinal, que es otro lugar donde tengo ampliamente pues a la microbiota, aquí van a estar característicamente el Bifidobacterium, Bacteroides, Firmicutes, entre otros. Entonces, como pueden ver en este esquema, dependiendo de la zona corporal, voy a tener diferentes bacterias. Puedo tener corinebacterias, propionibacterias, micrococos, bacterioides, cianobacterias, y todo va a depender de la zona corporal en la que, bueno, en la que yo esté estudiando. Sin embargo, a pesar de que se puedan encontrar en el tracto respiratorio, en la mucosa urogenital o cosas así, tanto los líquidos corporales, es decir, plasma, sangre, no van a tener ningún microorganismo, así como tampoco ningún tejido.
¿Por qué? Porque si yo llegara a tener algún microorganismo en sangre o algún microorganismo en un órgano, ahora sí yo tendría una enfermedad. Entonces, por eso que tanto líquidos como tejidos van a ser completamente estériles. Otros conceptos que también son un poco importantes respecto a la microbiota es la eubiosis. La eubiosis es decir que la microbiota está en completo equilibrio tanto con nosotros como con su propio ambiente. Es como un homólogo de lo que sería la homeostasis, es decir, yo estoy en una armonía con cada una de mis funciones internas. Aquí en este caso se hace referencia a la eubiosis, la microbiota está en completo equilibrio. Por otra parte, la disbiosis es un desequilibrio. ¿A qué me refiero con este desequilibrio? Como les mencionaba, las bacterias y otros componentes de la microbiota se van a encontrar en estas mucosas y pues ahí van a tener sus casitas y sus ambientes y lo que ustedes gusten y manden. Sin embargo, si llega algún estímulo que las destruya, puede esto favorecer que crezcan otras bacterias que pues claramente ya serían bacterias patogénicas. Entonces la disbiosis es básicamente esto, que yo acabe, bueno, vagamente con mis bacterias buenas y empiecen a crecer las bacterias malas. Por otra parte, también hay que entender lo que es un holobionte. Un holobionte va a ser una entidad formada por la asociación de diferentes especies que nos van a dar lugar a una unidad ecológica. Y aquí nuevamente el ejemplo más clásico es la microbiota. ¿Por qué? Porque son dos diferentes especies, nosotros y las bacterias. Sin embargo, las dos vivimos en un ambiente pues pleno, ella no me causa daño, yo no le causo daño a ella me da beneficios, yo le doy beneficios a ella, entonces yo hago como esta unidad ecológica en las cuales las dos podemos vivir pues armónicamente. Pero ¿para qué me sirve saber todo esto? ¿O en qué momento yo voy a ocupar el saber algo acerca de la microbiota? El que nosotros sepamos que cualquier hecho, cualquier estímulo que nos afecte a la microbiota o al microbioma, que es como este conjunto de comunidades, hay que saber que el que yo las altere me va a causar una enfermedad. Y era el ejemplo que yo les decía. ¿Qué va a pasar si yo tomo muchos antibióticos o si tomo un antibiótico que no era para la infección que yo tenía? Voy a acabar con la microbiota en este caso que yo tenga. Al acabar con ella, voy a malas. ¿Qué va a pasar si crecen las bacterias malas? Pues me voy a enfermar y esto puede tener un desenlace mucho peor. Otras anomalías que se han descrito a partir de ciertos daños a la microbiota puede ser la diabetes y la obesidad, en este caso por las alteraciones respecto a las funciones metabólicas que ellas tienen, o en su defecto pueden ser las vaginitis o infecciones de vías urinarias. ¿Por qué? Porque como sabrán, tenemos ciertas especies de bacterias que viven por ejemplo, en la mucosa vaginal, en la mucosa anal, que si nosotros acabamos con ella, ya sea con una ducha vaginal o con ciertos espermicidas y podemos alterar aquí tanto pH como el propio entorno de la bacteria, pues esto se puede derivar en alguna infección. ¿Hasta aquí tienen una duda? ¿No? Ok. Bueno, vamos a hablar de la etiología de las enfermedades infecciosas. Para esto vamos a hablar un poquito de historia. El señor que ustedes ven aquí, de saco verde, fue Robert Koch, que fue un médico y microbiólogo alemán, que fue muy importante en el siglo XIX, ya que descubrió tanto el bacilo de la tuberculosis, el bacilo del cólera y el bacilo del carbunco. Pero también, junto con este hombre que fue Friedrich Loeffler, este hombre también de aquí fue un microbiólogo alemán, que él describió, a diferencia de él, describió otro bacilo. Entre ellos, para el año de 1894, definieron la relación que existía en este caso con un microorganismo y una infección. ¿Qué era lo que hacían estos dos hombres? En el año de 1894, ellos estaban trabajando acerca del bacilo del carbunco, que es Bacillus anthracis. Respecto a este bacilo, se encontró que causaba enfermedad principalmente en ovejas, en ciertos corderos. Entonces, ellos empezaron a preguntar de, pues, ¿por qué estos animalitos, pues, se enfermaban? Empezaron a extraer como ciertas muestras de sangre y empezaron a descubrir que ahí había algo en esa sangre. Entonces, pues dijeron, quizás si hay algo ahí, pues, quizás si yo le pongo eso a un animalito que esté sano, quizá a lo mejor se va a enfermar. Entonces, a partir de las muestras que ellos sacaron, empezaron a inocular a animalitos que estaban sanos.
Después, esos animalitos que estuvieron sanos empezaron a enfermarse. Entonces fue ellos cuando empezaron a establecer esta relación de que quizá algo había en la sangre que empezó a causarles tanta enfermedad a los sanos, y que esto, si nosotros la extraíamos de un animalito enfermo, pues podíamos infectar a muchísimos más. Entonces, gracias a todo este tipo de experimentos fue como nacieron los postulados de Koch. Tenemos 4 postulados, que son los 4 postulados clásicos, en la cual el número 1 nos dice que la gente debe de encontrarse en cada caso de enfermedad y no en sanos. Como les decía, fue lo que encontraron en los animalitos que estaban enfermos. Ellos sacaron ciertas muestras de sangre y fue cuando vieron que ahí estaban esos microorganismos. Pero estos no estaban propiamente en los animalitos que estaban sanos, puesto que estos animales pues no tenían ninguna manifestación clínica. Entonces, el punto número 2 nos dice que este microorganismo debe de ser aislado y mantenido en un cultivo puro, esto a partir de cada una de las lesiones del organismo infectado. En este caso, ellos lo extrajeron de sangre, lo cultivaron y a partir del cultivo lograron inocular a los animalitos que estaban sanos. Entonces, esto cumplía en un punto número 3, que al ser inoculado tanto en humanos como animales, producía la misma enfermedad. Y fue lo que pasó con los animalitos que estaban sanos, que después de darles, en este caso, la muestra que estaba contaminada, ellos se enfermaron. Y finalmente, el punto número 4, estos microorganismos que nosotros encontremos deben de ser aislados de nuevo del animal inoculado, es decir, del animal que yo contaminé para que éste se enfermara. Ahora yo debo de sacarle una muestra a él y ver que definitivamente yo tengo a este microorganismo presente. Entonces, esto realmente revolucionó a toda la microbiología de aquel entonces. ¿Por qué? Porque entonces fue como trataron de explicarse ciertas enfermedades. Con esto se explicó la tuberculosis, con esto se explicó el carbunco. Sin embargo, llegó un punto en el que este tipo de postulados vieron que no se cumplían con todos los microorganismos que para ese entonces se conocían. Había ciertas limitaciones respecto a que no todos los animales se contaminaban, es decir, no todos los animales servían servían para replicar en este caso al microorganismo. También cuando los aislaban y los mantenían en los cultivos puros, había veces que los cultivos tardaban mucho más de lo esperado. Aquí el ejemplo más clásico es el ejemplo de tuberculosis. Es un cultivo que nos dura mínimo 4 semanas. Entonces, pues realmente no es lo mismo cultivar a tuberculosis a cultivar a E. coli. Entonces, también encontraron una limitación respecto a eso. Entonces, a partir de que encontraron todo esto y vieron que no todo se aplicaba a todos los microorganismos, fue como evolucionaron, por así decirlo, este tipo de postulados. Y entonces fue como nacieron los postulados moleculares. En el punto número 1 podemos ver que se refiere a que nosotros podemos identificar un gen o un producto génico que va a ser el responsable de la virulencia, es decir, va a ser el responsable de la enfermedad. Este gen es el que iba a estar en el microorganismo que nosotros aisláramos y por lo tanto este microorganismo era el que nos causaba la enfermedad. Es decir, yo tengo a E. coli. E. coli va a tener un gen que en este caso este gen se va a encargar de producirnos una toxina y esta toxina es la que nos va a causar la enfermedad. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de E. coli y la E. coli que tenga esta toxina, seguramente a lo mejor ese gen no lo va a tener esta otra E. coli. Entonces, por eso que aquí, tanto el gen como el producto génico, que aquí sería el gen, pues propiamente el gen, y el producto génico sería la toxina, van a estar en una especie de E. coli. Sin embargo, no va a estar en la otra especie de E. coli porque no me va a causar la misma enfermedad. ¿Tienen alguna duda con eso? ¿Lo podrías volver a repetir? Es que no me quedó muy claro. Ok, bueno, voy a retomar este ejemplo de E. coli porque es como los ejemplos más entendibles. Tenemos a una E. coli. Esa E. coli va a tener un gen y ese gen, su producto al fin y al cabo va a ser una toxina. Esa toxina que yo tenga me va a causar una enfermedad. Sin embargo, van a ver que hay diferentes tipos de E. coli y no todas me van a causar exactamente la misma enfermedad. Todas me van a causar enfermedades gastrointestinales, pero todas van a ser diferentes. Entonces, yo tengo a esta E. coli que con esa toxina me causó esta gastroenteritis. Sin embargo, va a haber otra E. coli que no va a tener ni al gen ni al producto génico, que en este caso sería la toxina, sino tiene otro tipo de factor de virulencia con el cual me va a causar otra gastroenteritis, pero va a ser diferente. ¿Sí está bien así o te lo explico de otra forma? Sí,
Sí, creo que ya le agarré más. Ok, Gracias. bueno. El punto número 2 nos decía que la destrucción de este gen en la cepa virulenta debería de reducir la virulencia de la misma. Aquí con esto se refiere a que si yo a la E. coli que tomé en un inicio, la que nos me va a causar esta toxina y que me va a causar cierto tipo de gastroenteritis, si yo le destruyo este gen, ya no me va a causar esta toxina y por lo tanto ya no me va a causar la enfermedad. En el punto número 3 nos dice que el gen se va a expresar in vivo durante la infección, es decir, va a ser expresado por la propia bacteria aislada en el microorganismo infectado. Es decir, yo voy a extraer a la bacteria, la voy a cultivar y si yo quiero estudiar esta bacteria, voy a identificar que esta bacteria va a tener al gen y propiamente me va a seguir produciendo la toxina. Entonces, esto es básicamente a lo que se refiere. Si yo aíslo al microorganismo, voy a encontrar al fin y al cabo este gen. Y finalmente el punto número 4. Aquí nos dice... Voy a... ¿Perdón? ¿Cómo que sí se ve? Bueno, voy a No continuar. entiendo. El punto número 4 se refiere a que la inmunidad específica contra el producto génico protege de la enfermedad. En este caso se refiere a que nosotros tenemos una inmunidad celular y una inmunidad humoral. En el caso de la inmunidad humoral, esta es a partir de los anticuerpos. Y la inmunidad celular, pues son los linfocitos o las células que decidan, en este caso, protegernos contra cierto tipo de infecciones. Entonces, si yo tengo tanto anticuerpos como este tipo de células, pues claramente yo no me voy a enfermar. Entonces, que yo tenga esta inmunidad específica contra este producto génico, es decir, anticuerpos contra esta toxina o linfocitos que me reconozcan a tal bacteria, me van a proteger de yo enfermarme de esa bacteria. Bueno, pasemos a mecanismos de transmisión. Las infecciones, como les decía, van a ser infecciones transmisibles. En este caso se pueden transmitir por contacto directo, es decir, que yo toque a alguien más y me infecte. Puede ser también por transmisión de aerosol en las secreciones. En este caso se refiere más que nada a cuando yo estornudo, cuando yo toso, por vía indirecta a través de objetos, que era lo que les mencionaba a partir de mi celular, por materiales inanimados, nuevamente algún fomite, que estén contaminados. Es decir, que yo tose en mi celular y a partir de ahí yo contagio a alguien más. Sin embargo, hay algunas otras que nos implican a un insecto como vector. Aquí les mencionaba a las chinches, a las garrapatas, a las moscas, a los mosquitos. A todo este tipo de vías de contagio se les conoce como vías de transmisión horizontal, que es muy diferente a lo que es la transmisión vertical, que es básicamente la transmisión vertical cuando es de madre a hijo por el canal de parto. En el caso de las enfermedades infecciosas, tenemos pues mil y un mecanismos de transmisión. Aquí, por ejemplo, tenemos una vía de salida, por ejemplo, la vía respiratoria. ¿Cómo se va a transmitir? A partir de gotitas de aerosol o a partir, por ejemplo, de que yo me toque la nariz, después me toque la boca y no me lave las manos y así toque a alguien más, entre otras. Y esto es, por ejemplo, la vía de gotículas de saliva o de alguna secreción respiratoria es característica de tuberculosis, del virus de la influenza. En el caso de que yo no me lave las manos y me ande tocando la nariz y me ande tocando la boca, puede ser, por ejemplo, de rinovirus. Otra vía de salida es la vía de la saliva. En este caso puede ser por un propio contacto de la saliva aquí, por ejemplo, al momento del beso. El ejemplo más clásico y que incluso se le llama así como enfermedad del beso es la infección por Epstein-Barr. Puede ser también a partir de una mordida de un animal en el cual yo tenga el contacto a partir de la lesión, me lesione con su mordida y aquí yo tenga contacto con su saliva. Este puede ser en el caso de la rabia. Podemos también contaminarnos a partir, en el ojo, en este caso una vía de transmisión conjuntival. Aquí nuevamente retomamos una parte de que no me lavo bien las manos y me estoy frote y frote y frote el ojo. Aquí puede ser característico de adenovirus. En el caso de la piel, aquí es nuevamente el ejemplo que les mencionaba, no me lavo las manos y me ando tocando la nariz, me ando tocando la boca. Aquí el ejemplo es varicela. Varicela y otros tipos de varicela. Aquí puede ser también piel con piel. Algo característico aquí es sífilis, también puede ser escabiasis o también conocida como sarna. También puede ser por secreciones genitales, secreciones uretrales o en todo caso por semen. Gastrointestinales, aquí es fecal oral. Aquí el ejemplo es que, por ejemplo, yo voy al baño, hago popó, no me lavo las manos y así voy a comer o así le agarro la mano a alguien más.
Esa es la forma en cual yo voy a contaminar, que si tengo algún parásito gastrointestinal, al momento de yo limpiarme cuando fui al baño y si no me lavo las manos, pues claramente voy a contaminar a alguien más. Puede ser también a partir de las heces, que las heces por alguna extraña razón caigan en agua y esa agua pues no fue como, no es agua potable plenamente y contamina alguna de mis comidas. Puede ser también dado a partir de sangre, aquí es en transfusiones o alguna picadura de aguja o por picaduras de mosquito. Puede ser también transmitidas por orina, que en este caso lo característico serían catéteres y nosotros contaminar ciertos catéteres, o en su defecto pueden ser infecciones zoonóticas, que aquí infecciones zoonóticas es que nos implican la transmisión a partir de otro animal y básicamente es a partir de mordidas. Por ejemplo, la mordida de un perro para que nos dé rabia, el contacto con ciertas chinches para que nos dé tularemia, o en el caso de mordida por garrapata, que sería el ejemplo de Borrelia con la enfermedad de Lyme o riquecias. Entonces, como les mencioné desde el inicio de la presentación, tenemos diferentes tipos de transmisores. Tenemos un transmisor biológico y transmisores mecánicos. En el caso de los biológicos, son aquellos donde el agente infeccioso va a ocupar tanto para multiplicarse como para transformarse, y es así como ellos van a asegurar una transmisión efectiva y prolongada. Aquí un ejemplo es la malaria. La malaria se transmite a partir de una picadura de un mosquito. El mosquito me va a picar y en la sangre que esté ahí se va a ir el parásito. El parásito va a tener cierto ciclo de vida en el mosquito, de forma que el mosquito cuando vuelva a picar a alguien más le va a pasar al parásito. Pero entonces el mosquito, dentro de él se llevó a cabo la replicación, en este caso, de este parásito. Él se modificó ahí de forma que para cuando me volviera a picar, yo ya desarrollara, bueno, ahí cumple otra parte de su ciclo de vida y ya es como se enferma. Entonces aquí el vector, como les decía, va a formar parte del ciclo biológico del propio agente microbiológico. En el caso de los transmisores mecánicos, van a ser aquellos que solamente van a servir como un transporte. En ellos no se va a modificar, no va a tener alguna parte de su ciclo de vida, no va a reproducirse, simplemente lo va a usar como un transporte. ¿Tienen alguna duda con esto? Bueno, las vías de diseminación. Algunos microorganismos van a quedarse solamente en el lugar de la infección, sin embargo, hay otros que van a usar de la sangre, de la linfa o incluso van a viajar por los nervios para moverse de tejido. O sea, por ejemplo, la rabia. ¿Qué pasa en la rabia? En la rabia, un perro me muerde, por ejemplo, aquí en mi mano. Sin embargo, aquí el virus lo que hace es empezar a viajar de forma retrógrada por cada uno de mis nervios, de forma que va a llegar a la médula espinal y después va a terminar en mi cerebro. A eso es a lo que yo me refiero con una diseminación por nervios. En el caso de la sangre, pues pueden ser parásitos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, y en el caso de los vasos linfáticos, pues lo mismo. ¿De qué va a depender esta diseminación? Va a depender mucho de la virulencia del organismo, es decir, de qué factores o de qué herramientas va a tener o esa bacteria o ese virus o ese hongo para que se pueda mover de un lado a otro dentro de mi cuerpo. También va a depender mucho la magnitud de la infección, es decir, qué tantos microorganismos entraron en este caso en cada una de las lesiones que hicieron que me infectara. Es decir, en el ejemplo de la rabia, no es lo mismo una persona que solamente mordieron una vez o que le enterró nada más un diente del perrito, a una persona que literal lo mordió 5 veces o le arrancó un pedazo. Es diferente el inóculo que va a tener en una y en otra. También va a depender mucho el punto de implantación. Nuevamente en el ejemplo de rabia. En la rabia lo que va a importar es que el virus llegue al sistema nervioso central, es decir, a médula espinal y a cerebro. Entonces, no es lo mismo que el perro me haya mordido en el dedo gordo del pie izquierdo a que me haya mordido aquí en el hombro. ¿Por qué? Porque la diseminación, va a ser mucho más rápida aquí en el hombro a que si lo tengo en el pie. Y finalmente, la característica que yo creo que es la más importante van a ser las características del anfitrión, es decir, la situación inmunológica en la que él se encuentra. No es lo mismo un paciente que está desnutrido, que tiene diabetes, que fuma, que está tomando algún tratamiento de inmunosupresión. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las defensas de este humano van a estar pues muy, muy bajas, de forma que va a favorecer que esta infección pues se disemine mucho más rápido. Respecto a las vías de eliminación,
los microorganismos son tan inteligentes que van a asegurar diferentes estrategias para que ellos puedan contaminar de una forma u otra. Entonces, es por eso que a pesar de que, por ejemplo, me esté infectando algo en mi pulmón, él va a encontrar una forma en la cual él pueda salir de mi cuerpo y pueda seguir infectando a alguien más. Entonces, las vías de eliminación de cada uno de los microorganismos puede ser, por ejemplo, por desprendimiento de la piel, puede ser por los estornudos o por una tos, puede ser por orina, por heces fecales, por contacto sexual o por insectos vectores. ¿Y para qué hace el microorganismo esto? Para asegurar que él pueda seguir contaminando. Sin embargo, la permanencia y cada una de estas vías de eliminación va a depender de cada una de las características propias del microorganismo. No es lo mismo el cómo se va a eliminar E. coli a cómo se va a eliminar el virus de la rabia, no es lo mismo cómo se va a eliminar la malaria, a cómo se va a eliminar la tuberculosis. Es decir, cada uno de los microorganismos va a tener una vía de eliminación diferente. Y algo que también hay que considerar aquí es que los microorganismos pueden ser eliminados en todo el periodo en el que yo esté enfermo, o puede haber ciertos periodos dentro de esta enfermedad en los cuales se va a exacerbar la eliminación. Es decir, va a ser mucho más fácil que yo pueda eliminar a cada uno de los microorganismos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No. Ok. Ya vamos a acabar, chicos, no se desesperen. Vamos a hablar ahora un poco del control de enfermedades infecciosas. Como les mencioné en las primeras diapositivas, la finalidad del estudio de los microorganismos pues es su prevención. ¿Por qué? Porque nosotros sabiendo cómo podemos prevenirlas o cómo podemos tratarlas, pues prácticamente va a llegar un punto en el que tratemos completamente de erradicar a cada una de estas infecciones. Y para esto, a lo largo de toda la historia, el cómo se ha logrado el controlar a este tipo de enfermedades es a partir tanto de medidas de salud pública como de inmunizaciones. En el caso de medidas de salud pública, lo que se ha logrado pues es la desinfección del agua, se ha logrado implementar el drenaje para acabar con el cólera, se ha controlado se ha logrado el control de insectos, en este caso con fumigaciones para tratar de eliminar ciertos mosquitos o tratar de eliminar a ciertas chinches, a garrapatas. También se fomenta mucho el lavado de manos para evitar la transmisión fecal oral, la transmisión cuando yo toque a alguien más. El punto es que se han hecho diferentes medidas para tratar de evitar que se sigan contagiando las personas. En el caso de las inmunizaciones, estas se han hecho a partir de las características de cada uno de los microorganismos. Esto lo van a ver más a profundidad en inmunología, sin embargo, aquí cabe mencionar que van a estar hechas dependiendo de cada microorganismo. No es lo mismo una vacuna para tuberculosis a una vacuna para parotiditis o también conocida como paperas. Son vacunas muy diferentes. Van a ser vacunas que pueden ser con virus que estén vivos, virus que estén completamente muertos, solamente un pedacito del virus, y que cada una de estas me va a desencadenar una respuesta inmunológica diferente. Sin embargo, la finalidad de estas respuestas inmunológicas, al fin y al cabo, va a ser que se monte una respuesta con la cual yo pueda protegerme frente a exposiciones posteriores de este microorganismo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok. Y bueno, ya este es el último tema que hablaremos el día de hoy, que es factores de virulencia y patogenicidad. Una vez que el patógeno ha entrado a nuestro cuerpo, el patógeno, a partir de las características que él tenga, va a determinar si me va a causar a mí una enfermedad o no. En este caso, esto va a estar determinado a partir de los factores de virulencia. ¿A qué me refiero con los factores de virulencia? Son todos estos propiamente dichos factores o herramientas que tiene el bichito, los cuales le van a favorecer causarme una infección a mí. Y que básicamente le van a permitir a él que pueda persistir en mi cuerpo, que pueda tratar de evadir a mi sistema inmunológico que va a estar vigilando a cada rato, cada centímetro de mi cuerpo, que también le van a asegurar que él se pueda replicar dentro de mí, que pueda evadir en este caso también a ciertos fármacos o a ciertos tratamientos, y que en su defecto, cuando tanto el sistema inmunológico o ciertos fármacos logren como atraparlos, ellos puedan seguir escapando. Este tipo de factores es lo que va a determinar si un microorganismo va a causar una enfermedad o no. Y aquí que tenemos como ejemplo, tenemos a ciertas toxinas, a los pilis, a las fimbrias, que son como pelitos que tienen en el cuerpo las bacterias para que se puedan mover y puedan resistir ciertas cosas. Pueden ser enzimas, en este caso pueden ser colagenasas,
hialuronidasas, pueden tener coagulasas, o también pueden ser ciertas estructuras celulares. Aquí básicamente pueden ser tanto cápsulas en el caso de hablando de una bacteria, o cápsides, que es en el caso de los virus, los cuales les van a proteger pues básicamente de un reconocimiento inmunológico. Y entonces, ¿qué se necesita para que yo como humano me enferme a partir de la infección de un microorganismo? El microorganismo como tal debe de adherirse a una de mis células y a partir de que se adhiera a cada una de las células debe de persistir en ellas. ¿Por qué? Porque al momento de persistir en ellas, él va a poder, digamos, es como si se fueran de campamento. No es lo mismo que yo me vaya de campamento y no lleve ni siquiera mi casa de campaña, a que si voy de campamento llevo una casa súper equipada y la pongo súper bien en el bosque y lo que ustedes quieran, porque entonces voy a sobrevivir mejor a mi campamento a que si no voy con nada. Entonces, aquí lo que hace la bacteria es se adhiere a cada una de mis células y monta su casita y ahí empieza a infectar. Entonces, para que este microorganismo logre infectar a nuestras células, es necesario que nuestras células muestren receptores. Sin embargo, estos receptores pues no siempre van a estar en nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que hace el microorganismo para que en este caso salga este receptor de la célula y a partir de aquí pueda reconocerse? Empieza a destruir o empieza a explotar en este caso a la célula para que se empiecen a expresar estos receptores y pueda ser más fácil su reconocimiento y ellas puedan seguir entrando y empiecen a causarnos daño. Ya que entran a nuestras células, puede ser que se ensamblen en la maquinaria celular como en el caso de los virus o empiecen a hacer mil y un cosas dentro de la célula que empiecen a afectarla. Por otra parte, como les decía, el punto aquí importante es tratar de destruir a las células del anfitrión. Con esto me refiero a que se meta a las células y se empieza a replicar dentro de ellas de forma que, ¡pum!, puede ser que la célula explote o que la célula al momento empiece a liberar ciertas bacterias o empiece a liberar ciertos virus y el que ellas puedan seguir dañando y dañando y dañando y dañando las células. Al fin y al cabo, todo esto va a culminar con alterarnos al organismo y alterando cada una de las funciones de nuestro organismo, pues nos va a causar pues una enfermedad ya propiamente dicha. En este caso, el que nos causa una enfermedad o no también va a depender qué tanto tiempo nos hizo daño. No es lo mismo que una bacteria pues me haya causado daño un día y que el sistema inmunológico la mató y ya todo volvió a la normalidad, a una bacteria que me estuvo atacando durante 10 días y después el sistema inmunológico sí la logró matar, sin embargo, pues me causó mucho daño. Entonces hizo más daño a partir de que, bueno, antes de que el sistema inmunológico la matara, y este daño es lo que me va a causar la enfermedad. No sé si tengan alguna duda con eso. En el primero no entendí muy bien lo de la adhesión más la persistencia. ¿Ahí no hay daño? Sí hay daño, pero no es el mismo daño que... no es, por ejemplo, lo mismo que qué pasaría si tú en tu casa, no es lo mismo que solamente abras la puerta y entres a tu casa a que desacomodes toda tu casa, no es el mismo desorden que se provocaría. En el caso de la adhesión, solamente, digamos, toca la puerta y se mete en este caso a la célula y ahí se queda. ¿Para qué? Para que después, ahora sí, ya que la dejaron entrar, pueda hacer daño. Entonces, sí puede causar daño en el caso de la adhesión, sin embargo, causa más daño ya que está dentro de la célula y ahí se multiplica, libera algunas enzimas o alguna de sus toxinas, o hay algo de la propia bacteria que causa que empiece a causarnos mucho más daño que propiamente tocar y entrar. No sé si me di a entender. Sí. Un ejemplo de esto, ¿cuál sería? Un ejemplo, yo creo que el ejemplo más clásico de virulencia y patogenicidad son los virus. ¿Por qué con los virus? Porque el virus lo que hace, el virus literal tiene un receptor. Fijamos que mi mano es la célula. Entonces aquí mis 2 dedos es el receptor. Entonces mi otra mano va a ser el virus. Aquí va a entrar el virus y se va a reconocer en este receptor. Ya que este receptor reconoció a este virus, va a entrar. Entonces ya entra y dentro pues yo ya tengo a mis organelos, tengo al núcleo. Sin embargo, adentro el virus va a deshacerse él de su cápsula y de su cápside, de forma que el material genético que está dentro del virus se va a unir a mi material genético y ahí va a empezar ese a replicarse. Entonces, él se va a comenzar a replicar y va a llegar a un punto en el que se comiencen a formar ciertos viriones que son como los bebés del virus
empiezan a formarse ciertos viriones dentro de la célula al grado de que la célula puede llegar a explotar o simplemente ¡pum!, lo saca. ¿Por qué? Porque ya no los quiere ver ahí, la célula como que trata otra vez de protegerse y lo saca, y entonces ahora los bebecitos van a ir a otra célula y hacen lo mismo. Ese es el claro ejemplo de la virulencia y la patogenicidad. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una duda? ¿No? Porque esto sería lo último, digo, bueno, esta fue la bibliografía que utilicé para la presentación. Esto